¿Cuándo supiste vos? Oye, mano, tu hueso. José, ponete gorra. Bueno, yo no, video aquí todo. Yo así me juego, pues también. Dios mío, lavo que digan, ¿no? Ay, con tu carota. ¿Qué? Ay, por fin, normal. ¿Ya? Ay, no, joder. Anda a bañarte. Oye, ¿me vas a ir a frotar mi espalda? No alcanzo mi espalda, ¿ya? Yo voy y te froto con la bandina y con el cepillo. Mañana voy a estar. Bien. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Espero que estén bien con este friecito. Bueno, ojalá estén abrigaditos. Vamos a continuar donde habíamos quedado. Si hay alguna pregunta antes de empezar. ¿Alguien que quiera hacer una pregunta? Bueno, entonces habíamos empezado a ver antiinflamatorios no esteroideos. Habíamos hablado sobre lo que es sus indicaciones y nos tocaría ver ahorita, empezando a ver lo que son las contraindicaciones. Ya cuando hablamos de contraindicaciones en una droga, nos referimos a los casos en los cuales no debemos usar una droga. ¿Ya? Entonces, en este caso, el ácido acetilsalicílico no lo podemos usar en pacientes con todas esas enfermedades que ven ahí. ¿Ya? Principalmente las primeras, ¿no? Gastritis y úlcera gástrica
ya que como es ácido, y también acuérdense que les había dicho que estas drogas bloquean el mecanismo de control de la producción de ácido clorhídrico en el estómago, ¿ya? Entonces, sucede que si damos ácido acetil salicílico y el paciente tiene gastritis o úlcera, podemos empeorarle el cuadro, generándole incluso en ese momento mucho dolor o en algunos casos incluso hemorragias, porque puede llegar a sangrar la úlcera o la gastritis, ¿ya? Entonces hay que tener siempre cuidado y verificar que el paciente no tenga esto para poder dar esta droga. El otro problema sería que no podemos usar en pacientes que ya tengan trastornos hemorrágicos o enfermedades de la coagulación. Trastornos hemorrágicos estamos hablando, por ejemplo, como el dengue hemorrágico, ¿ya? O que esté sangrando por alguna causa. Y enfermedades de coagulación se refiere a enfermedades como la hemofilia, en la cual a los pacientes les cuesta formar coágulos y por lo tanto, cuando tienen hemorragias, suelen ser graves. Acuérdense que decía que esta droga, como es antiagregante plaquetario, no deja que el coágulo se estabilice. Por lo tanto, en una persona que tuviese hemorragias, por más de que coagule, sus coágulos no servirían para contener la hemorragia. Y eso haría que sangren más. ¿Ya? Entonces, por eso se evita en esos casos estas drogas. En cuanto a la hipertensión arterial, podemos decir que es una contraindicación relativa. ¿Ya? Sucede que cuando hablamos de contraindicaciones, hay dos tipos de contraindicación. Una que le llamamos absoluta y otra que le llamamos relativa. Las absolutas son las contraindicaciones en las cuales bajo ninguna circunstancia debemos dar la droga. En cambio, las relativas son cuando, una vez controladas las condiciones del paciente, se puede usar la droga. En este caso, la hipertensión arterial sería una contraindicación relativa. Eso significa que se puede usar, pero siempre y cuando se haya conseguido controlar la hipertensión arterial. El problema del hipertenso es que tiene riesgo de que cualquier rato una arteria de cualquier parte de su cuerpo, por la presión excesiva, se rompa y sangre. Es uno de los riesgos que tienen los hipertensos. Y lo más preocupante es que sea una arteria en el cerebro que puede producir derrame cerebral y la muerte. Normalmente cuando las personas hipertensas tienen ruptura de sus arterias, que eso suele ser más o menos constante, ¿ya? Estas rupturas a veces son pequeñas y un coágulo consigue tapar esta ruptura, no llegando a ser una hemorragia importante y por lo tanto no suele ser de peligro. Pero si el paciente está tomando esto y hay esa pequeña ruptura y ese coágulo que se forma, ya hemos dicho, no va a ser estable, no va a poder contener la hemorragia, complicando bastante al paciente. Por ese motivo, no se puede dar esta droga en pacientes con hipertensión arterial mientras no hayan conseguido controlar su estado. ¿Eso qué significa? Ya, si yo a ese paciente lo reconozco como hipertenso y le empiezo a dar un tratamiento, ¿ya? Y con el tratamiento su presión se normaliza, ¿ya? O sea, él sigue siendo hipertenso, no se olviden, solamente que está controlado con la droga que está tomando. Entonces, en ese caso ya se puede usar esta droga de acá. No lo usaría mientras el paciente no se controle. Lo que pasa es que hay pacientes que son hipertensos que a pesar de la medicación no se puede conseguir controlar al 100% su estado de hipertensión. Entonces, en esos, por ejemplo, no se debe dar esta droga. ¿Ya? Entonces, esa es la regla cuando hablamos de contraindicación relativa. O sea, se puede siempre y cuando se controle la situación. En este caso sería así. El hipertenso se puede dar siempre y cuando su hipertensión esté controlada. ¿Ya? En niños menores de 5 años, esto
también hay que entenderlo, y a menos en los últimos días, con la famosa coronavirus que hemos visto, han ido a escuchar hablar, y eso ayer también me está preguntando mis compañeras, que como parte del tratamiento del coronavirus, ya para prevenir una de sus complicaciones, que es la coagulación intravascular diseminada, se recomienda esta droga a los pacientes. Sin embargo, también hay que tener en cuenta esa recomendación que dice aquí como contraindicación. En niños menores de 5 años, no se puede dar esto si el niño tiene gripe o varicela. Sucede que cuando un niño está con estos virus que producen gripe o que producen varicela y damos al mismo tiempo ácido acetilsalicílico, le puede dar una patología llamada síndrome de Reye. El síndrome de Reye es una encefalopatía. Es una enfermedad a nivel cerebral debido a la reacción ya con esta droga y el virus a nivel cerebral. Ya, entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, pero eso solamente, como están viendo, en niños menores de 5 años, ¿ya? Y siempre y cuando sea gripe o varicela. En otras enfermedades se puede usar. ¿Ya? Eso es importante entenderlo los niños menores de 5 años. Bien, eso serían contraindicaciones. Los efectos adversos serían los efectos ya que pueden ser efectos incómodos, perjudiciales o en algunos casos peligrosos. Acuérdense que les dije cuando hablamos en el tema de introducción que las drogas a veces producen varios efectos, ¿ya? Y estos efectos no siempre son los que queremos estudiar, pero los producen. Entonces, a eso le llamamos efectos adversos. Estos efectos pueden ser, en algunos casos, solamente incómodos, por lo tanto, se pudiese seguir la medicación. A veces pueden ser perjudiciales de alguna manera, produciendo algún tipo de daño, pero no poniendo en riesgo la vida del paciente. Pero en otros casos sí puede llegar a poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, se va a valorar qué tipo de efecto adverso y si está en alguno de estos grupos para poder reemplazarlo o mantenerlo la droga. Y ahora, otro caso que hay que entender cuando hablamos de efectos adversos es que estos efectos no siempre están presentes. Y la mayoría de las personas, cuando consumen una droga, estos efectos no se observan mucho. Ya, algunos son más frecuentes que otros. Y eso también hay que entenderlo cuando hablamos de efectos adversos. Por ejemplo, en esta droga ya es frecuente observar el dolor abdominal. Ya, dolor abdominal, lo que son las náuseas, ya, y las hemorragias debido a lo que les he explicado. Ya, esos son frecuentes. En cambio, los otros que ven como hipoacusia, que eso es disminución de la capacidad auditiva, acúfenos, que es cuando uno escucha un ruidito en el oído, como los televisores antiguos, un tss, así, ¿ya? Eso es un acúfeno, ¿no? Como cuando le entra agua al oído, más o menos, de ahí el nombre. Y los tinnitus, que es cuando silba. No sé si alguna vez han tenido un ruido fuerte cerca del oído, como una explosión, algo así, y les ha quedado silbando el oído. Eso se le llama tinnitus. Solamente que en este caso, obviamente, aparece por el efecto de la droga. Entonces, estos efectos, hipoacusia, acúfenos, tinnitus, daño renal, son raros. Muy, muy rara vez se suele ver ya en los pacientes que consumen estas drogas. Por lo tanto, es importante conocerlos para cuando el paciente está tomando, pero rara vez lo vamos a ver. La estática, sí, ese ruido es el acúfeno, lo que nosotros llamamos acúfeno, pero cuando dices estática se refiere al equipo eléctrico. En cambio, en nuestro oído, ese sonido se le llama acúfeno. ¿Ya? Pero siempre y cuando el sonido sea obviamente por el oído, no que lo estés escuchando, ¿no? Porque si lo estás escuchando de un aparato o algo, eso sí es estática, ¿no? Nosotros le llamamos acúfeno, ¿ya? Y es producido, en este caso, por esta droga.
Bien, eso sería entonces en cuanto a efectos adversos. Bien. Vamos a ver la otra droga. La otra droga sería la dipirona. La dipirona, ese es el nombre genérico de esta droga que usamos aquí en Bolivia y que se usa también en Europa. Sin embargo, países como Estados Unidos y Japón usan el nombre de metamizol. Entonces, si ustedes alguna vez encuentran un producto farmacéutico que dice metamizol, ya saben que es la misma dipirona, ¿ya? La dipirona o el metamizol sódico son la misma cosa. Ya eso por si acaso, porque a veces se topan con esa situación, pero ya saben que es la misma droga. El nombre comercial más famoso, Dioxadol. Ya hay otros más, pero el Dioxadol es el más famoso de esto. Como están viendo, vienen tabletitas de 500, ampollas de 1 gramo y 2 gramos. Y gotas, aquí también, esto para aclarar, cuando yo les pongo así, gotas a dosis estándar, eso significa que la droga, o sea, el producto, viene calculado como para que se pueda usar una gota por kilo de peso del niño. ¿Ya? No todas las drogas vienen así, por si acaso. Hay drogas que vienen en las cuales se calcula por cada gota diferente cantidad de droga. Por lo tanto, hay que hacer cálculo para cuántas gotas, dependiendo del peso, en el caso de los niños o en el adulto. ¿Ya? Entonces, en este caso, ya cuando les diga dosis estándar, no necesitamos hacer ningún cálculo. Ya viene directo para que se use una gota por kilo. Entonces, como viene en dosis estándar esto, si el niño pesase, pongámosle 9 kilos, significa que tenemos que darle 9 gotas. ¿Ya? Así ya viene calculado esto. Pero solamente los que digan dosis estándar. Si ustedes ven que hay una cantidad, significa que hay que hacer cálculo. ¿Ya? Bien. En estado líquido, sí, las gotas, obviamente, en estado líquido. No sé a qué te refieres. Bueno. Indicaciones. Como ven, es analgésico, antipirético y antiinflamatorio. Sin embargo, esta droga como antiinflamatorio no es tan bueno. Pero sí es un buen analgésico y buen antipirético. Entonces, nos va a servir para patologías en las cuales hay dolor o fiebre. Pero si queremos usarlo como antiinflamatorio, hay mejores alternativas, ¿no? Como el diclofenaco, por ejemplo. Ya, entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Se puede usar, pero no es buen antiinflamatorio. ¿Ya? Contraindicaciones, como tiene metabolismo hepático, entonces no podemos usarlo en pacientes que tengan enfermedad hepática. Y eso hay que tenerlo claro. Ya que como el hígado es el que lo procesa, esta droga, si el paciente no pudiese procesarlo y la droga se la acumularía en el cuerpo, produciendo un efecto como si fuese una sobredosis. Como se elimina, fíjense, su proceso metabólico es en hígado, pero se elimina, o sea, se excreta por vía renal. En otras palabras, tampoco le puede dar a un paciente que tenga enfermedad renal, ya que no se excretarían sus metabolitos acumulándose y produciendo también estado de intoxicación. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. En cuanto al alcohólico crónico, en realidad se refiere a lo mismo de enfermedad hepática. Ya el paciente alcohólico crónico tiene un daño crónico al hígado, nosotros le llamamos hepatopatía alcohólica, ¿ya? Y por el mismo motivo no se puede dar esta droga en ese tipo de pacientes. La otra contraindicación son las arritmias, y esta es la contraindicación más delicada de esta droga. Y esta hay que tener en cuenta, y por eso incluso la precaución que ven ahí abajo. ¿Ya? Sucede que uno de sus efectos adversos de esta droga son las arritmias. Se ha observado que puede producir arritmias en pacientes cuando se usa por vía endovenosa y en menor grado en vía intramuscular. No se ha observado por vía oral. Por lo tanto, el uso de esta droga por vía oral todavía es muy seguro y se puede usar sin ningún problema.
Donde hay que tener bastante cuidado es en la vía endovenosa. ¿Ya? Y eso hay que tenerlo en cuenta y para esto la precaución ahí abajo. Entonces, efectos adversos, lo más frecuente, náuseas, vómitos, dolor abdominal, somnolencia, podemos decir que en un 50%. Ya no todos, pero una parte importante. Lo que es la anemia, la falla renal, la falla hepática, se ha observado en pacientes que consumen dosis sobre límite o por muy largos periodos de tiempo, pero no en consumos de cortos periodos de tiempo o lo que es lo habitual. Por lo tanto, es seguro a pesar de esto. ¿Ya? Y las arritmias, es lo que les decía, que se observa cuando se usa por vía endovenosa. Entonces, esa es la que hay que tener cuidado. Y por esto la precaución ahí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que les dice esa precaución? Que no se animen a colocar esta droga endovenosa si es que no tienen cerca un equipo de desfibrilador. El equipo de desfibrilador es ese equipito que han debido ver ustedes alguna vez en las películas, que es el que lo colocamos aquí en el pecho y le hacemos así, ¿no? Le hace una descarga eléctrica para que el corazón vuelva a funcionar. ¿Ya? Entonces, si ustedes están en un centro de salud, una posta o en un lugar alejado, una clínica pequeña, no coloquen esta droga endovenosa. Pueden usar la vía intramuscular, ya es más segura, o del envío oral, o busquen otra alternativa. ¿Ya? Solamente usaremos endovenoso si estoy en un hospital, una clínica que tiene acceso a sala de reanimación o terapia intensiva, o tiene ese equipo a mano. De tal manera que si el paciente hace la arritmia, nosotros podamos rápidamente sacarlo de la arritmia y no se nos muera. Eso solamente para la endovenosa, no se olviden. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, además, como es un analgésico antipirético, algo que a veces nosotros, al menos aquí en Latinoamérica, sobreusamos, es las vías inyectables, las parenterales. ¿Ya? La fiebre, a menos que el paciente esté convulsionando, no es considerado una emergencia. Por lo tanto, es mejor usar una vía oral. ¿Ya? Lo mismo, el dolor, ¿no? Si es un dolor intenso, ya vamos a preferir otros analgésicos y no este. ¿Ya? Por lo tanto, tampoco usar esta droga para calmar el dolor no está dentro de lo que sea un procedimiento de emergencia. Eso les aclaro porque le estoy diciendo que no es necesario usar endovenosa esta droga. A menos que sea una alternativa única y eso solamente lo manejaremos en hospital. ¿Ya? En todo caso, si necesitan desesperadamente usarlo, úsenlo intramuscular. La diferencia de un endovenoso a un intramuscular son apenas 5 minutos. Ya que si ustedes colocan un endovenoso, el efecto de la droga empieza a los 5 minutos, alcanzando un pico a los 10. En cambio, cuando usan intramuscular, su efecto empieza a los 10 minutos, alcanzando un pico a los 20. Eso significa que la diferencia entre endovenosa e intramuscular son apenas 5 minutos. Y como el dolor y la fiebre no suelen poner en riesgo del paciente, él puede esperar tranquilamente esos 5 minutos. Así que es mejor usar intramuscular endovenoso. No vale la pena correr el riesgo por algo tan banal como una fiebrecita o un dolor. ¿Ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. Bien. ¿De cuánto dicen son las descargas? Bueno, en realidad en el adulto el protocolo se empieza con 100, luego se sube a 200, luego a 300 y por último a 360. ¿Ya? Siempre y cuando esté fibrilando. Y el niño ya se calcula a 10 por cada kilo de peso. Entonces, eso es por si acaso para el equipo. ¿Ya? Bien. El paracetamol
como siguiente droga. Ya, el paracetamol, que es conocido por ustedes, ya, a menos estos días seguro. El paracetamol es el nombre genérico que usamos aquí en América y también en Europa. Los americanos usan el nombre acetaminofeno. Entonces también, igual que el anterior, si ustedes encuentran un producto que diga acetaminofeno, ya saben que es el paracetamol. Son la misma cosa. Ya, acetaminofeno y paracetamol. Bien, nombres comerciales, montones. De este hay hartísimos. Yo aquí, por ejemplo, estoy poniendo el Tilenol y el Zetamol, que son los que más alguna vez he usado o he visto, pero hay muchos. Ya, así que no vale la pena tanto hablar de sus nombres comerciales. En cuanto a la presentación, bien, viene, como están viendo, en tabletas de 500 miligramos y de 1 gramo, ¿no? Generalmente la de 1 gramo le aumentan la palabra forte, ¿no? O sea que es más cantidad. Ya, las tabletitas de 100, si bien las industrias farmacéuticas lo fabrican, muy rara vez lo van a encontrar en farmacia comercial. ¿Ya? Donde se suelen encontrar son en los seguros, en las cajas o en las postas. Lo que pasa es que el paracetamol se prefiere a los niños darle en gotitas o en jarabe. ¿Ya? En cambio, en los seguros te van a dar tableta. ¿Y eso por qué? Por costo. Tiene que ver todo con costos. ¿Ya? Un seguro va a tratar de ahorrar obteniendo el mismo beneficio. Entonces, al seguro le sale más económico darle a un niño tabletitas que darle gotas. Ya, le sale más caro. Entonces, tenemos el mismo efecto, solamente es la incomodidad de hacerle tomar la tableta, nada más. Pues son tabletitas chiquititas, ¿no? Entonces, el seguro te va a dar tabletas, pero en privado vamos a darle gotas. Entonces, por eso está claro que en las farmacias muy rara vez encuentras de 100. ¿Ya? ¿Listo? Bien. Supositorios están viendo las gotas, perdón, a dosis estándar. Ya saben, 1 gota por kilo. Sin embargo, el paracetamol se puede usar hasta 2 gotas por kilo, sin ningún problema. ¿Ya? Los supositorios igual están viendo de 100, 200, 300, 400 y 500. Lo podemos usar en pacientes que queremos que baje la fiebre rápido. ¿Ya? Aquí hay que tener en cuenta algo interesante. Sucede que la vía rectal es rápida. Es más rápida que la sublingual. ¿Ya? La absorción de una droga por vía rectal empieza a los 10 minutos. ¿Se dan cuenta? Es casi parecida a una intramuscular. ¿Ya? O sea, absorción es rápida. Por lo tanto, la vía rectal podemos usarlo como una vía de urgencia en pacientes que por algún motivo no pueden ingerir o no le podemos usar una vía inyectable intramuscular o endovenosa. El mejor ejemplo de eso es cuando un niño está convulsionando. ¿No? Cuando está convulsionando, no le vamos a poner nada por vía oral y tampoco vamos a poder colocarle una jeringa por el riesgo de que la aguja se rompa o se dobla. Entonces, ahí viene la alternativa de la vía rectal. ¿Ya? Entonces, puede usar esto, ¿ya? O en cualquier otra situación en la que no pudiese tragar la tableta, cosas así. Ya la suspensión, que vendría el líquido, ¿ya? ¿No? Están viendo 100 miligramos para 5 ml. Esto de 5 ml que yo les pongo acá es también la dosis estandarizada. Es el equivalente a una cucharilla. ¿Ya? Entonces, el que usamos. Ya yo les pongo así para facilitarles el uso, porque sucede que en algunos no le ponen esta dosificación y le ponen directamente lo que tienen en todo el frasco. Le van a poner, por decirte, 10 gramos en 100 ml. O sea, uno tiene que dividir para saber cuánto viene en ml para poder darle al paciente. Ya, entonces, ustedes ven que viene así, estandarizado. Eso significa que 100 miligramos por cada 100 ml. Si es el paciente, tengo este jarabe,
o esta suspensión, perdón, y quiero darle, por decirles, 200 miligramos, entonces tendría que usar 10 ml, ¿no? O puedo usar estas 5 ml, así, ¿no? Entonces sirve para dosificar en niños, más que todo, y para eso un cálculo fácil. Bien, a ver. Bueno, la forma de las tabletas no depende de la cantidad ni del producto. En realidad depende del molde que tenga la fábrica. Más que todo, la forma de la tableta tiene que ver con la presentación comercial que tenga la industria. ¿Ya? Es como, podemos decir, una forma que ellos tienen para alguna ventajita visual a la tableta o algo así, ¿no? Pero vos puedes encontrar de una industria que sean redondas todas, o de otras que son ovaladas, otras incluso cuadradas, hay tabletitas cuadradas, ¿ya? O otras como el famoso Viagra, que tiene forma de lágrima, ¿no? Pero esa formita simplemente es para variar de otras tabletas, ya no es una regla farmacéutica, es dependiendo de lo que ellos lo vean o el molde que ellos tengan. Bien, ya. Las indicaciones, en este caso, el paracetamol es analgésico y es muy útil para ciertos dolores como los dolores de cabeza. Por eso lo van a ver que lo suelen poner en drogas que se usan para las migrañas o dolores suaves. ¿Ya? Como antipirético, buenísimo, justamente por eso han debido ver que se lo usa bastante para este aspecto. En cuanto a antiinflamatorio, no es tan bueno. Entonces, si ya se puede usar, no lo vamos a usar realmente como antiinflamatorio. Sin embargo, aquí hay un detallito interesante. El paracetamol y la dipirona, que es la que vamos a hacer ratito, son las dos únicas drogas de esta familia que estamos estudiando que se pueden usar en pacientes embarazadas. Entonces, el paracetamol, por ejemplo, es lo único que le podemos dar a una embarazada para calmarle el dolor, para calmarle la fiebre o como desinflamante. Entonces, nuestra única alternativa. Por eso, en la embarazada sería esto su única alternativa. ¿Ya? Bien, contraindicaciones, se metaboliza y se excreta por hígado. Por eso, la contraindicación, enfermedad hepática y alcohólico crónico, que como les aclaré en la anterior droga, tiene que ver con la enfermedad hepática. Ahora, en cuanto a efectos adversos, fíjense, sus efectos adversos, ninguno es peligroso. Puede haber, fíjense, náuseas, vómito abdominal y somnolencia. E incluso su somnolencia, que ya les había explicado el otro día, es una sensación de sueño suave. No es un sedante que te va a dejar dormido o te va a dejar confundido, sino es una sensación de sueño tolerable y que nosotros podemos controlar. Y en algunos casos, como les mencionaba, puede ser útil, ¿no? Como cuando hay dolores de cabeza, un pequeño sueñito te va a ayudar a calmar ese dolor. ¿Ya? Por lo tanto, como sus efectos saben que están viendo, ninguno pone en riesgo la vida. Por eso se ha convertido en la droga más segura para ser usada en niños. Ya puedes saber que lo usamos bastante en niños. Esta y el ibuprofeno son los dos más seguros para los niños de toda esta familia que estamos viendo aquí. Bien. Otra droga. Bueno, ya saben. Si tienen preguntas, interrumpen nomás, ¿ya? El ibuprofeno, que también han oído escuchar hablar de esta droga bastante. ¿Ya? El ibuprofeno es una droga que viene también con muchos nombres comerciales. Muchos. Es uno muy usado. ¿Ya? Aquí se puede estar el Niofen y el Pironal, que son con productos comerciales puros con ibuprofeno. Pero también hay combinados. Por ejemplo, el Ibuflamar P, que viene con paracetamol combinado. ¿Ya? Entonces, pero es una droga muy usada. Su presentación estándar es la tableta de 400 miligramos. Ya es la que más se usa. Pero como están viendo, hay de 200, de 600 y de 800. Ya, para una persona adulta de un peso estándar, estamos hablando entre los 60 y los 70, es bastante una de 400. Ya para personas un poco más pesaditas, 70, 80 kilos, podemos usar una de 600
o de 80 a más una de 800. ¿Ya? Sin embargo, todo dependerá también de la respuesta del paciente, porque en la mayoría con dosis de 400 responderá bastante bien. La de 200 miligramos más que todo es para niños pequeños. Ahora, en cuanto a las suspensiones, como están viendo, vienen de 100 y 200 miligramos. Ya generalmente la de 200 se le aumenta la palabra forte al lado del nombre. Por ejemplo, el pironal, si viene en suspensión, si dice pironal solamente, es de 100. Si dice pironal forte, es de 200. ¿Listo? Bien, eso en cuanto a su presentación. Con medicaciones, este sí que no sirve para nada como desinflamante. Solamente es analgésico y antipirético, y de los cuales es mejor como antipirético, mejor que analgésico. ¿Ya? Entonces es mejor antipirético. ¿Ya? ¿En qué caso usaremos? Embarazo y lactancia, porque puede dañar al feto, produciendo retardo de crecimiento. ¿Ya? Y en el lactante también puede producir retraso del desarrollo. Entonces, por eso no es aconsejable en eso. Y también en menores de 2 años, como están viendo. Sin embargo, esto es la edad, ahorita vamos a hablar sobre esto. ¿Ya? En cuanto a los efectos adversos, como ven, también ningún efecto adverso es peligroso o que ponga en riesgo la vida. Por lo tanto, también se usa bastante en niños. Ahora, esto de la edad que ustedes ven acá, hay drogas las cuales ya se ha comprobado que por debajo de alguna edad producen algún tipo de daño. Entonces, en ese caso, esa contraindicación es absoluta. ¿Ya? En cambio, en algunas drogas suele ser relativa. ¿Por qué motivo? Porque se debe a que por debajo de esa edad no hay estudios. No se debe a que haya producido alguna vez algún daño, sino que todavía no se ha hecho estudios. En este caso es así. El ibuprofeno ya no se puede usar en menor de 2 años porque no hay un estudio todavía que nos diga si puede haber alguna complicación en niños menores de eso, con excepción de los lactantes, que ya se conoce. ¿Ya? Entonces, cuando ven una edad ahí, más que todo es para que las personas no entrenadas en manejo de drogas no usen en esas edades, porque no hay estudios claros. Sin embargo, personas que pueden documentar y hacer seguimiento de complicaciones, como en este caso, un pediatra, sí pudiese medicar esta droga. ¿Ya? Eso es algo que tengo que aclararles porque tiene que ver con el manejo de las drogas. Y eso varía de una droga a otra. No es igual para todas las drogas. Bien. Entonces, hasta ahí sería el ibuprofeno. Y a la vuelta hablamos del diclofenaco porque se va a cortar en unos cuantos segundos. ¿Ya? Entonces nos vemos en la otra sesión. ¿Ya?